Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a exponer sobre Raymond Cattell. Antes de comenzar con nuestra exposición, deseamos darles a conocer cuál es el objetivo de ello. Nuestro objetivo es explorar y destacar los valiosos aportes que ha tenido Raymond Cattell a las teorías de la personalidad, además también de reconocer la relevancia que tiene ello para que nosotros podamos comprender el comportamiento humano. Antes de comenzar, deseamos hacerles una pregunta, la cual es si alguna vez te has preguntado qué hace que cada persona sea única. Ello será respondido durante la exposición. Bien, ¿quién es Raymond Cattell? Raymond Cattell es un destacado y conocido psicólogo, el cual ha sido conocido especialmente por su trabajo en el campo de la psicología de la personalidad y la psicometría. También es importante reconocer y destacar las contribuciones que ha hecho muy significativas en los campos de la psicología, como la estructura de la personalidad, la evaluación psicológica y la psicología diferencial. Lo que nos menciona el autor, de hecho, como una pequeña introducción al tema, es que los rasgos se pueden medir y analizar como si fueran pedazos de rompecabezas. ¿Qué es lo que menciona? Encuentra que estos rasgos en diferentes categorías los agrupa y los llama factores, los cuales representan factores más amplios de la personalidad, pero ello ya será explicado durante la exposición. Ahora le doy el pase a mi compañera. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre los métodos de la psicología. Sí, esos métodos que utilizó Raymond Cattell. Ahora, son tres métodos: método univariado o bivariado, método multivariado y método clínico. En el método univariado bivariado se establecen relaciones entre una variable independiente, que viene a ser manipulada, y una variable dependiente, medida para comprobar los efectos de la manipulación de la variable independiente. Por ejemplo, en un estudio sobre cómo la cantidad de sueño afecta el rendimiento cognitivo, se manipularía la cantidad de sueño, que es variable independiente, y se mediría el rendimiento cognitivo, que vendría a ser aquí la variable dependiente. Este método lo que hace es se enfoca en las relaciones simples entre dos variables y se basa en experimentos controlados, priorizando el rigor científico. Ahora, el método multivariado. Su objetivo principal es estudiar las relaciones simultáneas entre un gran número de variables. Aquí, el investigador no manipula las variables, sino que observa cómo se manifiestan naturalmente. Ahora, el método clínico, que es similar al método multivariado, busca comprender a la persona en su totalidad, pero sin procedimientos experimentales ni estadísticos. Aunque menos riguroso científicamente, este método puede proporcionar información valiosa en contextos clínicos o terapéuticos. Ahora, ¿qué es el test de los 16 factores de la personalidad? Este es un cuestionario desarrollado por el psicólogo Raymond Cattell y su objetivo principal es medir un amplio rango de características y rasgos de la personalidad. Bien, voy a explicar un poquito más sobre el test. El 16 PF o 16 factores de la personalidad vendría a ser identificados con las siguientes letras: A, B, C, E, F, G, H, I, L, M, N, O, Q1, Q2, Q3, Q4, más 5 factores de segundo orden. Esos factores se ordenan según su repercusión sobre la conducta en general, siendo el factor A el de mayor influencia. Cada uno de esos factores representa diferentes aspectos de la personalidad, como la estabilidad emocional, la sociabilidad, la apertura a nuevas experiencias y la autodisciplina. Los ergios son rasgos motivacionales innatos y se asemejan a los instintos observados en los animales. Estos rasgos implican una reactividad innata hacia una meta, aunque los estímulos y los medios para alcanzar esa meta son aprendidos. En otras palabras, los ergios representan impulsos biológicos fundamentales que influyen en nuestra conducta y motivación. Algunos de estos pueden ser, ¿no? Se identificaron 11 ergios: ira, atractivo, curiosidad, repugnancia, sociabilidad, hambre, protección, seguridad, autoafirmación, sumisión y sexo. De la personalidad. Es conocida como la teoría de 16 factores de la personalidad, según Cattell. Estos factores fueron identificados a través de un análisis factorial de datos de autoinformes y observaciones, las cuales son, les voy a nombrar las 16: afectividad, razonamiento, estabilidad emocional, dominancia, vivacidad, reglas de conciencia, atrevimiento, sensibilidad, vigilancia, apreciación, privacidad,
aprehensión, apertura al cambio, autosuficiencia, perfeccionismo y tensión. Conocer todos estos factores de la personalidad nos va a ayudar a mejorar nuestras relaciones intrapersonales. Bueno, le dejo el pase a mi compañera. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. A continuación daré algunos ejemplos de cómo se utiliza el cuestionario 16PF en la vida cotidiana. Primero tenemos en la selección y la evaluación de los empleados. Muchas organizaciones utilizan este cuestionario para evaluar si los candidatos cumplen los rasgos de personalidad necesarios para el puesto. Por ejemplo, digamos que una empresa busca un gerente de proyectos. Para esto podría utilizar este cuestionario como una herramienta para evaluar características muy importantes como el liderazgo, la toma de decisiones y la estabilidad emocional. Por ejemplo, un candidato con altos puntajes en asertividad, organización y manejo de estrés sería lo ideal. En segundo lugar, el 16PF también podría ser valioso para el uso y la orientación profesional. Por ejemplo, una universidad puede utilizar esta evaluación para ayudar a los estudiantes a elegir carreras que se alineen con sus personalidades. Un estudiante con altos puntajes en creatividad y empatía podría ser aconsejado a considerar carreras en campos creativos y de servicio, como tal vez diseño gráfico o trabajo social. Y finalmente, en el ámbito de la terapia y la consejería, los psicólogos utilizan el 16PF para planificar tratamientos personalizados. Por ejemplo, si un terapeuta evalúa a un paciente y descubre altos niveles de ansiedad y también tendencia a la introversión, podría diseñar un plan de tratamiento que incluya técnicas de manejo de estrés y actividades graduales para mejorar las habilidades sociales del paciente. Muchas gracias. Doy paso a mi compañera. Críticas y controversias. La teoría de la personalidad de Raymond Cattell, especialmente su modelo de los 16 factores de personalidad y su inventario de personalidad, ha sido objeto de diversas críticas a lo largo del tiempo. Algunas de las críticas más comunes son simplificación excesiva. Algunos críticos argumentan que reducir la complejidad de la personalidad a solo 16 factores puede ser excesivamente simplista y no reflejar la verdadera diversidad y complejidad de la personalidad humana. Falta de universalidad. Se ha cuestionado si los 16 factores identificados por Cattell son realmente universales y aplicables a todas las culturas y contextos. Se argumenta que esos factores pueden ser más relevantes en ciertas culturas o contextos que en otros, lo que limita la generalización de la teoría. Poca atención a la dimensión temporal. La teoría de Cattell se centra principalmente en los rasgos de la personalidad de los individuos, pero presta más atención a la influencia de los factores situacionales en el comportamiento. Esto puede limitar su capacidad para explicar completamente la variabilidad en el comportamiento humano. Limitaciones en la predicción del comportamiento. Otra controversia importante es la capacidad de la teoría de Cattell para predecir el comportamiento humano. Algunos investigadores argumentan que los factores de personalidad identificados por Cattell tienen limitaciones en términos de su capacidad para predecir el comportamiento en diferentes situaciones y contextos. Gracias, ahora le pasaré con mi compañera. Gracias por el pase, compañera. Ahora voy a continuar diciendo el legado y relevancia actual. Los aportes de Raymond Cattell han sido cruciales para el avance en la comprensión científica de la personalidad, dejando una marca duradera en la psicología moderna. Su enfoque empírico y metodológico ha transformado nuestras comprensiones, medición y aplicación de la psicología de la personalidad, estableciendo un legado fundamental y relevante en la investigación y práctica contemporánea. El cuestionario de la personalidad de 16 factores sigue siendo una herramienta útil y ampliamente utilizada en la evaluación de la personalidad, ofreciendo un análisis detallado y comprensivo que mantiene su relevancia en la psicología contemporánea. Bueno, voy a continuar con las conclusiones. La primera conclusión que llegamos es que es importante tener en cuenta que, si bien las críticas pueden plantear preocupaciones válidas sobre la teoría de Cattell, su trabajo ha sido influyente en el campo de la psicología de la personalidad y ha contribuido al desarrollo de modelos posteriores más complejos y refinados.
Otra conclusión que tenemos es que al explorar la teoría de la personalidad de Raymond Cattell, hemos descubierto un mundo de fascinantes de rasgos y dimensiones que miden quiénes somos. Sus 16 factores de la personalidad nos han ayudado a comprender mejor nuestras propias características y cómo interactuamos con los demás. Otra conclusión que tenemos es que la teoría de la personalidad de Raymond Cattell ha sido crucial en la psicología debido a que su enfoque da a entender que las diferencias individuales y la estructura de la personalidad, es decir, su trabajo, ha dejado una marca significativa proporcionada a una base para comprender la complejidad de la personalidad humana. Y bueno, finalizando, tenemos una frase que es: la personalidad humana es como una obra de arte única, una combinación de rasgos que se entrelazan para formar un cuadro único. Gracias.